Ya. La semana pasada entonces vimos el ejercicio de las líneas correctas para cada dibujo, porque el valor de las líneas es importante en dibujo técnico porque es un lenguaje universal. Una línea gruesa, marcada, va a marcar siempre el contorno de un objeto, una arista, un encuentro entre planos, cosas que están a la vista. ¿Ya? Por lo mismo, entonces, a ver, espérense. Por lo mismo, entonces, es la parte más importante. Era la parte más importante de la comunicación normativa. Yo subí una presentación que marca una serie de elementos normativos que deben respetarse, tienen que ver con el uso del marco de cuadro de un formato que no lo vimos tan profundamente porque ya está menos importante. Lo que sí es importante es el uso correcto de la línea, ya sabemos eso. Entonces esa es la parte donde hicimos más hincapié. ¿Ya? Y quiero que eso, por favor, ese elemento, el uso correcto de las líneas, es fundamental en el dibujo y es algo que en los dibujos siguientes, los trabajos y las pruebas, voy a medir, ¿entienden? Entonces no es algo que esté porque sí solamente, sino porque es algo que vamos a medir y es algo que debe ser evaluado. Ténganlo presente, por favor. Lo que seguimos a continuación ahora es una parte importante también que tiene que ver con cómo nosotros mostramos la dimensión real de un objeto que está siendo dibujado. Y hay normativas para ello también. Estas normativas son precisamente lo que se llama acotamiento. Vamos a mostrar entonces cuál es la manera de acotar adecuadamente. ¿Les parece? Ya. Vamos a ver. Por favor, que alguien me conteste si esto se ve. ¿Se ve correctamente esto? ¿Lo están viendo? Sí, profesor. Ya, perfecto. Esto es acotamiento. Entonces, lo que... Ay, otra vez, pero... Ya, acotamiento. Entonces, lo primero que tenemos que entender es esto. El acotamiento es la medida de una característica de un objeto, la cual debe ser especificada en un dibujo técnico. La acotación también debe ser también conocida como cota o dimensión, debe cumplir un conjunto de reglas para facilitar su lectura y por consiguiente facilitar la construcción de una pieza. Es decir, con esto estamos entregando información a la persona que va a fabricar o que va a entender el objeto principalmente. ¿Ya? Se compone de varios elementos. La principal es la línea de cota. Una línea fina, y eso significa que es menos gruesa que la línea de contorno, se debe distinguir esa diferencia. Es una línea, por ejemplo, 0,3, ¿se acuerdan que habíamos hablado de eso? Si el dibujo está hecho en 0,7 o 0,5, la cota es 0,3. O sea, tiene que notarse una diferencia de espesor, de grosor, de fuerza en la línea fina de la cota. Indica exactamente la dimensión de cada parte de la pieza. Quedan interrumpidas en su centro para la colocación de cotas o medidas de esa parte. Debe ser de espesor fino y terminar en flechas. Por favor, son flechas específicas, ¿ya? Son flechas que tienen también una normativa para ser utilizadas. En este caso, por favor, les quiero que entendamos que el dibujo técnico no es un ramo por decirlo de alguna forma, entre comillas, democrático, en que yo puedo tener una forma de pensar respecto a algo. Esto es una cosa de aprender, es como 2 más 2 son 4, en matemáticas 2 más 2 son 4. ¿Las flechas son así en dibujo técnico? Sí, son de esta forma en dibujo técnico. ¿Ya? Entonces no podemos estar haciendo cualquier cosa en esta información, no podemos estar haciendo cualquier dibujo, porque lamentablemente no se va a entender, ya que todo el mundo entiende las cosas de esta forma. ¿Ya? Estas indican las flechas, indican el comienzo y el final de cada línea, es decir, hasta dónde estamos acotando. Una flecha, otra flecha. ¿Ya? Las líneas de cota se deben disponer de tal forma que queden fuera del contorno de la pieza. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos, por ejemplo, dibujado un cuadradito. La dimensión
la cota, va a estar fuera del dibujo, fuera del objeto que estoy dibujando, ¿ya? Esto, por favor, quiero que lo entiendan, es ojalá preferente, pero no es realmente tan obligatorio, porque básicamente de repente hay dibujos demasiado complejos en que cuesta poner una cota afuera, ¿ya? Por lo tanto, la ponemos en alguna parte específica dentro. Sin embargo, tenemos que respetar la simplicidad, la claridad y la estética, que se vea bonito. Si el dibujo está mal hecho, con cotas feas, con cotas mal puestas, con cotas desordenadas, la gente va a tender a observar ese elemento en vez de ver el objeto, que es lo que nos interesa, ¿ya? También están las líneas auxiliares. Son líneas continuas que, partiendo del objeto, desde el borde, por ejemplo, del objeto, limitan el espacio a acotar. Se trazan perpendiculares a la línea de cota, sobrepasándolas en 1 o 2 milímetros. Yo voy a mostrarles y vamos a ver de qué se trata todo esto, pero más o menos que entendamos esto. Esta presentación también la voy a subir para que la tengan como guía, ¿ya? Si la línea de cota es muy corta para poder ubicar las dos flechas, se prolongará por ambos lados fuera de la línea auxiliar de cota y las flechas se dibujarán de tal forma que terminen en ángulo recto. Entonces tenemos la línea de cota, que es la línea principal donde va ubicado el valor. Tenemos las líneas auxiliares de cota que me dicen hasta aquí llega las cabezas de flecha, y tenemos también el número de cota, la unidad, la magnitud de lo que estoy midiendo. Esto mide 50 milímetros, entonces yo tengo las líneas auxiliares de cota, tengo la línea de cota y ahí pongo 50, ¿ya? Asimismo, cuando existan varias líneas de cotas paralelas, se suelen alternar la ubicación de sus respectivos números de cota a fin de que no aparezcan uno encima de otro. Es decir, solo una parte estética que se vea bien. Nada más que tenemos que tener en cuenta. La cantidad de cotas debe ser la mínima posible, pero la suficiente para definir el tamaño y la posición de cada elemento de la pieza. La regla siempre es que hay que poner las cotas necesarias, pero suficientes. ¿A qué me refiero? Tenemos las 3 vistas principales de un objeto, ¿se acuerdan? Frente, planta y perfil izquierdo. Aquí tenemos marcado el ancho con una cota. Bueno, aquí abajo no hay que ponerlo, porque ya está acá, ¿se entiende? Si una medida es esta es la misma medida, no tengo que estar repitiéndola en todas partes, solamente donde corresponde, ¿ya? En esta la tengo, acá ya no la tengo. Y eso lo voy a distinguir. A lo mejor me conviene ponerla aquí en vez de acá, y todo eso va a depender del dibujo, qué tan ordenado se vea. Acotar es una mezcla rara entre técnica y arte, en el sentido de que técnica porque tenemos que responder a todas las características del dibujo, mostrarlas claramente, y arte en que debe ser bien expresado, bien bonito, que sea ordenado, simple, fácil de ver y fácil de leer. Las cotas menores, las más chiquititas, voy a ver a qué se refiere con eso, deben colocarse más cercanas a la figura y las mayores más alejadas, a fin de evitar los cruces entre líneas de cota y auxiliares. Ojalá que no nos crucemos la línea, porque eso, si se fijan bien, es desorden de la cota. ¿Estamos? Yo no, sí. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? ¿Algún tema? Yo creo que en este momento ustedes están recibiendo y tratando de entender esto nada más, porque ustedes lo van a leer después, vamos a hacer ejercicio y vamos a verlo. Pero mientras tanto, cualquier duda que aparezca, me avisen, nada más, no hay problema. ¿Ya? Al acotar partes de una pieza que esté en una misma dirección, se deben colocar todas las cotas en una sola línea continua, para que se vea ordenado, no que haya unas cotas más altas, más bajas, de todo. Al acotar un diámetro, en la vista donde se observa en forma circular, de la parte acotada, se debe colocar el símbolo del diámetro antes del número de la cota. El símbolo del diámetro es un phi, la letra phi griega. Es un circulito con una línea atravesada, ¿ya? Ah, me pasé. Ahí está. Al acotar radios, las líneas de cota deberán llevar una sola flecha. Radio es lo mismo que una circunferencia, pero ¿sabes que no se ve la circunferencia completa? Se ve un contorno, entonces esto tiene un radio y eso lo marcamos con una flecha, una sola flecha, situada en el extremo que toque el arco. Su otro extremo termina en el centro del arco, para mostrar dónde está.
¿Ya? Para acotar un arco, se traza la línea de cota concéntrica con el arco, una línea de cota circular, y las líneas auxiliares de cota se tratan paralelamente a la bisectriz del ángulo. ¿Ya? Esos son elementos que van apareciendo después. Cuando es un ángulo lo que se debe acotar, la línea de cota es un arco de circunferencia cuyo centro es el vértice del ángulo y las líneas auxiliares de cota son la prolongación de los lados del ángulo. Por ejemplo, no está permitido usar líneas de contorno de eje de simetría como líneas de cota, pero sí como líneas auxiliares. ¿Ya? No se puede trazar líneas de cota como prolongación también de los mismos. No hay que hacer una confusión entre la línea del objeto y una línea de cota. La línea de cota, que es la más larga. Las líneas auxiliares sí pueden ser estas. Uno puede apoyar la flecha en el contorno de la figura. No está prohibido. Sí está permitido usar líneas de ejes o prolongaciones como auxiliares de cota. ¿Ya? Esto es, por ejemplo, aquí tenemos una figura. Si se fijan bien, esta figura tiene este contorno. Todo esto grueso, estas líneas gruesas, son el contorno de la figura. Aquí está marcado. ¿Ya? Este sector B, esta es toda esta figura. Y esta... Chicos, yo no estoy viendo el chat, me parece que están hablando, pero yo no estoy viendo el chat, así que no sé si me están preguntando algo. No, profe, que se había pegado. Ah, ya, gracias. Eso, por favor, por esta presentación, háblenme del tema porque yo los chats no los veo. Le agradezco. Pero ¿hasta dónde estamos bien? ¿Hasta aquí? ¿Vimos esta ya? ¿Está clara esta? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Vemos esto ahora entonces, que es el ejemplo básico. Aquí tenemos los ejemplos más básicos. Este, por ejemplo, es una figura y tiene 38 milímetros de largo. Se fijan entonces, esta línea que está aquí es la línea de cota. Estas son las flechas. Se fijan, son flechas delgadas. ¿Ya? Entonces, estas que están acá son las líneas auxiliares de la cota. Y no están tocando la figura. Ojo con eso. No están tocando la figura, ¿ya? Porque tenemos que demostrar claramente que no es parte de la figura, sino que es un elemento externo que me está ayudando a entender la figura. Aquí estoy marcando, si se fijan bien, con esta línea de cota, esta distancia de aquí al punto central de esto. ¿Se fijan? Por eso está marcando la línea de eje como línea auxiliar de cota. ¿Ya? Y me está diciendo que mide 5,5 milímetros esta distancia. Todas estas están, se fijan, son distintos tamaños, pero tienen las distancias marcadas. Y están en una línea horizontal todas las cotas. Esto hace que se vea más ordenado que si estuviera esta a esta altura, esta a esta otra altura y esta otra a esta altura. ¿Se fijan? Esto le da orden al objeto, al dibujo, perdón, de manera que yo puedo entenderlo fácilmente. Lo mismo ocurre acá. ¿Ya? Son todas medidas distintas de cota, pero yo lo tengo en una misma línea para entregar mejor información. Todas estas formas me indican entonces la figura. Si yo quiero marcar un ángulo, por ejemplo, esto mide 120 grados, yo lo marco de esta manera, con una línea de cota. Profe, se pegó de nuevo. Ya, a ver, ¿dónde estábamos aquí? Estábamos viendo que la línea era continua, y en esta línea continua marcamos la posición de las distintas cotas, para que se vea ordenado. Estamos viendo que aquí pasa lo mismo, son distintas cotas, pero como están prendidas a un lado, prefiero tenerlas ordenadas. De esa manera me entrega mayor orden al dibujo, no se ve tan desparramado. El orden es importante para entender el dibujo. Todo esto también ocurre así. ¿Estamos? Si yo quiero marcar un ángulo, por ejemplo, lo marco de esta manera. Este ángulo es de 120 grados. O este de aquí tiene 30 grados. ¿Estamos claros entonces con eso? Cuando hablamos de acotamiento también podemos hablar de estos elementos. ¿Ya? Aquí tenemos entonces la distancia que hay desde este eje, ¿se fijan? La línea auxiliar de cota es el eje ahora, hasta esta otra línea, este otro eje que también es otra línea auxiliar de cota. Entonces esta distancia entre centros es 75 y la distancia total es esta.
Yo estoy siempre marcando esta información. Fíjense que esta figura que está aquí, que se ve con segmento porque está detrás, esta parte, es un círculo. Porque aquí tengo la línea, o sea, el símbolo del círculo, que es el phi 105. Me está indicando entonces que esta pieza, este elemento que tengo marcado aquí, que es esto que está en línea segmentada porque está detrás, es circular, con un diámetro de 105. Aquí está marcándome el ángulo, ¿se fijan? Marco esta línea y esto me indica que este ángulo es 45. Aquí me está marcando en esta parte que el radio es 2, porque tenemos una R que es símbolo de radio. Aquí el radio es 4. ¿Se fijan? Y aquí estoy marcando entonces el diámetro de esta perforación, que es 18. Aquí dentro estoy marcando el radio interno, que es 15. ¿Estamos? Siempre estamos marcando estas figuritas. Aquí estas son distintas dimensiones, pero yo todas las pongo en una misma línea precisamente por mantener el orden. Lo que ocurre aquí también. ¿Ya? Estas figuras que están aquí son esta mide 10 milímetros. Acá. Esta mide 17 milímetros. Esta. Y así sucesivamente. Y estas de aquí adentro están marcadas por este lado, porque por atrás no se ven. ¿Se fijan? Entonces aquí estoy marcando las distancias. ¿Estamos de acuerdo con eso? Fíjense una cosa, y es una cosa que tenemos que tener en cuenta después cuando nosotros desarrollemos un dibujo. Vamos a construir una pieza y vamos a dibujarla de manera que la persona que la fabrique tenga la mejor forma de entender el dibujo. En este caso, por ejemplo, esto es una pieza cilíndrica. Por lo tanto, el tornero, la persona con la que va a construir esto, va a basarse en un punto para hacer todas las medidas. Por lo tanto, en base a ese punto, estamos marcando todas las medidas. Si tuviéramos cada una de estas medidas por su cuenta, sería igual de válido, pero le complicaría más la vida al tornero. ¿Se fijan? Sería más complejo para él establecer los puntos de referencia del torneado. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta eso también cuando estemos comunicando la información al fabricante. Ya, aquí vamos a ver entonces esto parece ser la cabeza de un perno y es una esfera de diámetro 20. Yo indico aquí que es esfera y que no es solamente circular. Entonces no necesito hacer más dibujos de esto, porque aquí estoy mostrando claramente qué es lo que es, y lo estoy indicando. ¿Ya? Aquí me dice esto, que está acá, me indica que esto es cuadrado. Tiene esta indicación de que esta es una superficie plana, no es circular, cuando hacemos esta crucecita. ¿Ya? Y aquí tenemos un montón de cotas, y estas cotas tienen una tolerancia. Nosotros vamos a ver más adelante el tema de las tolerancias, pero mientras tanto me indica que para que esto funcione tiene que estar más o menos dentro de cierto rango específico, que es una especificidad que damos por uso del objeto. ¿Ya? Y dentro de esto también tenemos un taladro roscado, una perforación roscada. Roscada significa que tiene hilo, ¿ya? Como una tuerca adentro. Aquí se ve de frente. Este es la perforación y esta línea que está aquí, por externo, es el tamaño del hilo, que se muestra aquí con una línea delgada. Esta es la perforación, la línea gruesa, y esta es la línea delgada. Entonces me indica que todo este largo tiene hilo. ¿Ya? Lo mismo ocurre acá. Es parecido. Aquí tengo la vista de frente. Tengo esto que me indica que es un hilo, la perforación, que corresponde a esto, y fíjense, el hilo llega hasta cierta distancia nada más, que es la longitud con hilo, y esta es la longitud de taladro o la longitud de perforación, hasta acá. Normalmente se dibuja así, porque esta es la marca que deja la broca cuando hace la perforación, y por lo tanto lo válido es solamente hasta aquí. Esta es la profundidad válida del objeto, ¿ya? Eso es lo que estamos mostrando entonces con este... Profe, ¿a qué se refiere con el hilo? ¿Con qué? ¿Con el hilo a qué se refiere? El hilo es como los tornillos, ¿se fijan? Como los pernos, con eso se agarra, es como la circunferencia, eso es el... chuta. La espiral. Ah, ya, sí, ya entendí.
Eso se llama hilo. El hilo exterior es el del tornillo o perno, y el hilo interior, en este caso, sería como esta tuerca. ¿Te fijas? Eso se llama hilo. Y aquí me está indicando cuál es el tamaño del hilo, la profundidad. Lo estoy dibujando acá. Entonces, aquí sabemos que aquí se puede meter un perno, un taladro, un tornillo, perdón, una cosa de ese estilo. ¿Estamos? Ya, como este. Este es un perno. ¿Ya? Y aquí está el hilo, o la longitud roscada total de la profundidad de la perforación. Esta es la longitud de la perforación total. Esta es la longitud total del tornillo, de aquí hasta donde termina. ¿Se fijan? Entonces aquí me muestra que la parte externa del tornillo o del perno toca con el hilo, y la parte interna del hilo toca con la parte externa de la figura. ¿Se fijan? Entonces así se forma la unión. ¿Estamos? Eso tengo que mostrarlo también cuando estoy dibujando. Son formas de mostrar. Vamos a ver más adelante ejemplos de esto cuando estemos construyendo. Estamos entonces, chicos. ¿Estamos bien hasta aquí? Les voy a mostrar ahora Sí. cómo yo haría. Voy a mostrar algo que es el dibujo no dibujo, perdón. Desaparecí, marqué donde no correspondía ya. Aquí voy a hacer el dibujo. Chicos, yo he visto de repente que no se nota mucho algunas cosas en el dibujo cuando lo estoy haciendo. Por favor, si ustedes no ven, me aclaran. Ya, porque yo aquí lo estoy viendo bien y de repente cuando veo acá no se está viendo. Vamos a hacer, por ejemplo, una figura. Fíjense que yo me apoyo con esta línea siempre en un borde. ¿Eh? Me voy a apoyar en este borde. ¿Ya? Y voy a dibujar algo que va de aquí a aquí. Me voy a apoyar entonces aquí mismo. Debería apoyarme acá. Mejor acá arriba, en el borde de la hoja, para que sea perpendicular. Y voy a trazar esto. ¿Se ve esa figura ahí? Sí, profe. Ya, voy a trazar esto. Y vamos a suponer entonces que esta está muy gruesa, nunca ha sido tan así, pero bueno, para efectos de dibujo. Esto es un elemento que nosotros queremos acotar. Vengo con otro lápiz y voy a trazar esta. No voy a tocar la figura, voy a moverme 10 milímetros, 11 milímetros en total. Aquí, paralelo a esto. ¿Se alcanza a ver? No mucho. Sí. Ya. Es una línea. Fíjense que el tema es, esta línea es más delgada que esta. ¿Se fijan? Y a 11 milímetros voy a hacer esta otra línea que va a ser la línea de cota. Tengo que ser muy claro, chicos, siempre. La línea del objeto, lo que yo dibujé, el objeto que yo quiero mostrar, tiene líneas bastante más gruesas que la línea de cota. Yo aquí le hago la cabeza de flecha, que es una cabeza delgadita, ¿ya? Que apenas se distingue, ¿se ve? Y aquí voy a medir. Esto mide 50 milímetros. En el punto medio, separado alrededor de 1 milímetro de la línea, para que se distinga, pongo la magnitud, el número de la cota. Esa es la manera. La primera distancia que hay aquí tiene que ser 10 milímetros aproximadamente. Va a depender mucho del dibujo, pero normalmente es 10 milímetros. Yo voy a hacer más partes de esto. Imagínense que tengo los dedos entumidos. Voy a hacer esto. Tengo esto. Voy a medir entonces esta y la voy a poner en cota. Lo primero que hago yo entonces es trazar estas líneas. Esta línea.
y esta. Fíjense que esta la voy a trazar hasta acá. Y aquí trazo completo. ¿Se alcanza a ver? No se alcanza a ver. Ahí sí. ¿Se fijan? Entonces yo acá tengo esta, esta y esta. ¿Se fijan? Tengo esta y esta. La mido. Esto mide 28 y escribo aquí 28. Esto mide 24 y escribo aquí 24. ¿No? ¿Se nota? Una consulta. Disculpe. ¿El valor no influye si es que va por dentro o por fuera? Esta figura, fíjate, siempre, la principal regla al respecto es que este número tiene que ir arriba para que se lea. Y cuando está de lado, a mano izquierda de la cota. ¿Se entiende? Ya, gracias. Esa es la principal característica. Ojo, 28 más 24 son 52. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Sin embargo, entonces, si nosotros tenemos este objeto, no podemos dejar esto así tan simple a la persona que vaya a fabricarlo. Lo que vamos a hacer es trazar otra cota más, o sea, otra línea auxiliar más, aquí mismo, y poner esto que va a decir 52. ¿Ya? Para la mayoría de nosotros puede resultar redundante. Es decir, sabemos que 24 más 28 es 52, pero hay una cosa que debemos entender nosotros siempre. Cuando estamos haciendo dibujo técnico, no podemos dejar que sea el operario quien tome esas decisiones o haga cálculos o sumas o restas, porque él puede equivocarse. Y si él se equivoca porque nosotros no le entregamos la información, es nuestra responsabilidad. ¿Estamos? Sí, profe. A ver, Profe, Pablo Sagredo, en este caso faltaría colocar la cota del escalón hacia arriba también, ¿verdad? ¿Cómo cota del escalón? ¿A qué te refieres? ¿A esto? ¿O a esta distancia? Esta, fíjese que aquí tenemos algo que es muy interesante aprovechando. Si nosotros hacemos lo más lógico, que sería ponerla aquí arriba, se va a complicar acá. ¿Ya? Entonces, lo que podríamos hacer, en este caso, sería hacerla aquí. A pesar de que yo les dije que lo ideal sería hacerlo en una sola línea, ¿ya? Esto mide 25. ¿Se fijan? Esto no me molesta tanto. Y me entrega información. Si yo llegara hasta acá arriba, por ejemplo, a colocar los 25, aquí se produciría un cruce, aquí, que podría molestar. Entonces, hay que ver, como les dije, cualquiera de estas dos está bien, pero esta tiene un elemento de complicación en este cruce. Así que deberíamos tratar de evitar... profe, ¿y ahí no sería mejor dibujar la cota abajo y poner el total de la figura también? Aquí y acá, también, por ejemplo, por eso te digo, la verdad es que acotar es tanto una técnica
porque tenemos que tener toda la información, como un arte en que tenemos que ver la forma de mostrar esto de la manera más fácil, más simple posible. Yo les digo, ustedes van a hacer dibujos y probablemente todos tengan distintas cotas, distinta posición de cotas, pero puede que todas estén bien, ¿ya? Va a depender en total del dibujo en general, no hay una regla tan extrema como esta. Ya. Vamos entonces. Una consulta. ¿Disculpa? Una consulta. Por ejemplo, si es que pusieran la cota abajo, como del total de la figura. Aquí, claro, donde aquí, acá, aquí, por ejemplo. Tú dices, vamos a... Aquí. Ya, ahí en ese caso el valor va debajito de la cota o va arriba igual. Siempre el valor va aquí. Ya. Siempre, fíjese, si lo estoy viendo el dibujo, siempre va a ser arriba o a la izquierda. Ya, gracias. Profe, una consulta. Dime. 52, el total de la figura, ¿se podría poner en el lado izquierdo? Ahí sí. Se podría, ya, pero fíjate que lo mejor es hacerlo siempre todo a la derecha y arriba. Esa es como la norma también. Ya, partiendo siempre. Si nosotros podemos hacer todas las cotas a la derecha del objeto y arriba del objeto, se va a ver mejor. En caso de que no podamos con alguna, vamos poniendo hacia el lado, en otras partes. Gracias. Ya. Ok, a ver, vamos a... Va. No puedo dejar de... Ay, eso. Y dejar de compartir. ¿Estamos entonces? ¿Sí? ¿Sí? Chicos, ¿qué les parece si ya que tenemos tiempo y les voy a contar que, dado que esta semana voy a subir la rúbrica de la PEP, porque vamos a tener una PEP la próxima semana, como habíamos hablado, va a ser, les cuento, la PEP va a ser muy simple, vamos a tener 2 preguntas, yo las voy a subir a la página, ustedes van a tener 2 días para contestarla y devolvérmela, ¿les parece? Y va a ser exactamente lo que vamos a ver ahora. Voy a hacer un ejercicio de PEP, ¿les parece? Ya. Entonces, Sí, profe. Profe, Dime. lo que sí, ¿cuándo va a ser la prueba? Exactamente. la voy a subir, por ejemplo, el jueves, una cosa así, y van a tener hasta el domingo para mandármela, una cosa, no más que eso. Ah, ya. Gracias. Voy a dejar un horario de 2 días para que lo hagan. Probablemente yo calculo que deberían demorarse una media hora en cada una de las preguntas si lo hacen con cuidado. Si tienen habilidades, pueden hacerla más rápido, pero si lo hacen con cuidado, media hora cada día, así no hay problema. ¿Estamos de acuerdo? Voy a subir ahora la rúbrica de decir qué voy a preguntar en la pregunta 1 y qué voy a preguntar en la pregunta 2. En la pregunta 1 voy a hacer una longitud verdadera, donde voy a necesitar que me entreguen la longitud verdadera, el ángulo y el rumbo. Eso lo hemos visto, ¿cierto? Sí. Eso voy a hacer un ejercicio ahora. Y en la pregunta 2 voy a entregarle 3 vistas de un objeto y ustedes van a dibujar en la misma figura la perspectiva de ese objeto. ¿Estamos? Sí. Ya. Veamos entonces. Quiero que veamos, vamos a hacer... Ya. Como he tenido problemas para ver, vamos a hacer una trampa. Voy a trabajar con lápices de colores. No me gusta, no corresponde, pero para efectos de visualización vamos a trabajar con rojo, azul y verde. Y voy a marcar muy grueso el dibujo. ¿Les parece? Para que si ustedes no ven, por favor, necesito que me indiquen si que no ven o no, ¿ya? Para poder trabajar adecuadamente. ¿Qué voy a hacer primero? Vamos a hacer una línea que va desde el punto A, 20, 18, 36, al punto B, que es 63,
41, 15. Lo primero que hago entonces, voy a hacerlo con el lápiz rojo. Me indican al tiro, por ejemplo, si se ve o no, por favor. Fíjense, cuando yo construyo esto, yo me pongo acá, en un punto, y trazo. Voy a trazar esta línea. Estas cuadritas son chiquititas. ¿Se ve? Ya. Sí, sí se ve. Ya, entonces esto. Recuerden ustedes que esta línea, que es la que indica el inicio del sistema de coordenadas, es una línea muy delgadita que apenas se ve, que no debiera verse incluso. Yo la estoy dibujando con rojo para hacer esa diferencia. Me pongo acá arriba también y me apoyo, fíjense, en la línea con la escuadra. Entonces, trazo. Ya, yo voy a trazar de una sola vez, pero para efecto está bien. El primer punto es A, que es 20. Voy a marcarlo con LED, con verde, que van a ser los puntos entonces. $20. Marco el 20 y trazo del 20 hacia abajo. Perdón, ahí, hacia arriba. ¿Ya? Esta línea, ¿se ve, cierto? Está marcada, está bien marcada en color, pero es una línea, acuérdense, que no debe verse casi, que no se debe distinguir. Es la línea que me indica entonces a qué distancia estoy desde este origen acá. Y está a 20. ¿Ya? Y es 18. Marco aquí 18. Y pongo acá. ¿Estamos? Se ve que es la línea 18. Silencio. Y Z es 36. Marco 36. ¿Estamos? Tengo aquí A. Voy a marcar acá. El ángulo de 45 grados. Este ángulo de 45 grados, en este sector donde no hay dibujo, me va a permitir trazar las otras líneas. Ya, yo trazo hasta acá. Y donde se toca, la diagonal, ubico el punto, trazo hasta acá, y hago marco bien mejor. Y se me olvida que tengo que marcarlo bien para que se note porque está en otro color. Ya está. Tengo entonces A prima y A segunda. ¿Se entiende? Ese es el punto A. El punto B es 63, 41, 15. Por lo tanto, voy a usar otro color, pero no sé si se notará, pero bueno. 63, marco aquí la distancia que hay desde el origen, 63, y trazo. ¿Se nota? Sí. 41, marco acá. 41. Y trazo. Y 15 hasta arriba. Hago la continuación de esto y trazo en el punto donde coincide aquí.
y luego hago la continuación acá. Entonces tenemos el punto B, de prima y de segunda. ¿Se entendió? Se complica un poco, pero los colores están, ¿no? Este es A, ya. ¿Se fijan que esto se ve como un rectángulo? ¿Esto? Igual esto, B, Sí, profe. B y B se ven también como un rectángulo. Tengo dos rectángulos. ¿Qué hago ahora? Lo más lógico, con un lápiz, voy a usar un lápiz bien grueso, aunque no debiera tanto, acuérdense que es 0,5 ¿no? Voy a trazar esto. Esto es la unión de AB. ¿Se nota? La unión de AB y la unión de A a B. ¿Qué me dice esto? Entonces que la línea flotando en el espacio tiene esto. ¿Se fijan? ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Sí, profe. Lo que tengo que hacer ahora yo es saber que en ninguna de estas vistas, que esto es cómo se ve de frente, cómo se ve desde arriba, cómo se ve el perfil izquierdo, en ninguna de estas partes la línea está en su tamaño real. Para hacerlo, para descubrirlo, voy a trazar aquí una línea paralela a esta, ¿ya? Que va a ser un plano auxiliar, que va a ser paralelo. Como va a ser paralelo a esto, con las alturas de acá, va a tener el tamaño real, ¿cierto? Así que voy a ir primero con la línea. A ver, vamos a trazar entonces con rojo la línea paralela. Fíjense cómo lo voy a hacer, chicos, porque esta es una parte importante. Para hacer una línea paralela, que es con rojo, voy a hacerlo de esta manera. Apoyo esta escuadra aquí. ¿La ven? ¿Ya? Que quede exactamente en la línea. Apoyo una regla acá. A ver, voy a poner por aquí mejor, aquí. Una regla acá. Y luego me deslizo un poquitito. La distancia que yo quiera. Cuando me deslizo, hago el trazado. Ese es el plano auxiliar. Luego, voy acá, sin mover nada, sin mover esta por ejemplo, esta que yo apoyo, y esta misma, desde el punto de origen, trazo. Y también, sin mover nada todavía, hago el trazado de acá. Ups, me desplazo. ¿Se fijan? Es decir, con esta sola escuadra, tengo la paralela y la perpendicular al tiro, sin moverla. Y de esa manera estoy asegurando que el dibujo no se va a perjudicar, ni se va a cambiar, ni voy a tener alguna falla. Trazo más esto para poder dibujarla adecuadamente. Y luego voy acá, en esta línea que es verde, voy a buscar esta altura. La altura del punto A era 36, así que voy desde el origen, que aquí, y corresponde a este rojo, de aquí para arriba y de aquí para acá, es 36. Marco aquí. Esto entonces es A cuarta. Y luego de acá, la altura era 15, de aquí, acá, entonces es B cuarta. Y lo único que tengo que hacer ahora es trazar. Esto sobra. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Yo tengo dos dudas, profe. Dime. Las líneas que se tienen que notar serían solamente las que marcó con negro, ¿no es cierto? Estas son la única que se ven. Lo demás casi no se debiera ver.
Yo estoy acá Ya. aquí porque por la imagen nada más ustedes saben. Pero lo único que se debe es esto. Sí. Ya. ¿Eso? Ya, y la otra pregunta que tengo es con las cuadras, eso que hizo con la regla también funciona con las cuadras gigantes, porque yo tengo unas bien grandes que no tengo esas chiquititas, pero también funciona con las más grandes, ¿no es cierto? Tú dices con cosas como estas. Sí, yo tengo como una así. Sí, funciona igual. Si el ángulo de 30, 60, 90 no cambia en ninguna de esas, están hechas para eso. De hecho, esta la vamos a ver específicamente en el otro dibujo que vamos a hacer. Está específicamente pensada para lo que vamos a hacer después. Esta tiene 30 aquí, 60 aquí y 90 aquí. Y la otra tiene 45, 45 y 90. Están todas, no importa el tamaño, son iguales. Y todas te funciona el sistema igual. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo acá entonces? Acá tengo algo que voy a poner aquí, longitud verdadera. Yo voy a poner encima de la línea aquella que yo cogí como longitud verdadera, porque alguien me dice longitud verdadera puede ser esta. No, marco longitud verdadera y aquí has creado longitud verdadera, que en este caso me dio, por poner un ejemplo, lo hice bien rápido, pero por decir algo, 53 milímetros. 53. Acá. Longitud verdadera igual 53. ¿Por qué no pongo milímetros? Porque en dibujo técnico en nuestro país la norma es usar milímetros. Así que solo indico el valor. 53. ¿Qué tengo que buscar más adelante? Tengo que buscar el punto de origen en la planta, que es esta, ¿se acuerdan? Esto. Para encontrar el rumbo. Tengo el norte, el oeste, el sur y el este. ¿Ya? Y el ángulo va de sur a oeste, ¿se fijan? La línea va de A a B, o sea, parte hacia abajo y hacia el lado. O sea, este es el ángulo que yo quiero visualizar. Y ese ángulo mide esto. Del sur, pongo acá en el centro, veo que coincide con el origen y veo 10, 20, 30, 40, 50, 60. 61 grados. Entonces pongo rumbo, acá abajo, igual, 61 grados sur-oeste. De sur a oeste. ¿Estamos? Y marco aquí. Yo tengo que marcarla en el punto donde inicié la Rosa de los Vientos. Tengo que marcarlo en el plano para poder saber dónde lo medí. ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta ahora? Estamos. Sí. La rosa del viento la tiene que ir siempre, ¿no? No. Eso normalmente yo le voy a decir que sea de A a B, pero yo puedo decir que la línea va de B a A. ¿Se entiende? Si yo les digo, oye, esta línea parte en B y sigue hasta A, entonces el punto original es B. Hay que poner la Rosa de los Vientos en el punto de origen de la recta. Ah, ya. Gracias. Ya, pero como les digo, normalmente va de A a B. Eso es lo más común. ¿Qué me falta? Me falta el ángulo que tiene la línea. ¿Ya? Y el ángulo, tenemos una imagen del ángulo aquí. ¿Ya? Esta imagen del ángulo me dice que este ángulo va bajando. ¿Ya? Es un ángulo negativo respecto a este horizonte. ¿Se fijan? Porque de aquí hacia abajo. ¿Se entiende, no? ¿Y dónde lo voy a medir? Voy a medirlo de nada, pero acá. A donde está en longitud verdadera. Lo que hago entonces, dime, ¿Podría repetir lo que dijo que se me pegó? del ángulo. Sí, por fin. Bueno, lo último que me falta es el ángulo. ¿Ya? Y el ángulo lo visualizo acá en cuanto a qué sentido tiene. El ángulo va de A a D, por lo tanto, respecto a este horizonte, va bajando. ¿Se entiende, no? De A baja hacia B. No sube de B hacia A, no, de A baja hacia B. Por lo tanto, es un ángulo negativo. Ojo con eso. Un ángulo negativo que parte en A. Para medir el ángulo lo tengo que medir en relación a este horizonte, aquí, en A, sabiendo que va bajando. Por lo tanto, hago lo mismo, apoyo la línea, o sea, la escuadra, marco esto, tratando de que no se me mueva, me pongo acá y trazo aquí esta línea, que es el ángulo. Este es el ángulo. Este ángulo es de, me pongo igual, en el centro aquí en 0 y que coincide el 0 acá.
es de 24. El ángulo entonces es 24 grados negativo. Y este es el ángulo. ¿Se entendió? De hecho, igual si quieren verlo, van a verlo de nuevo. ¿Ya? Esto es lo que nosotros vamos a... Esta es una hojita que ustedes me van a tener que entregar. Yo les voy a mandar la hojita para que hagan la... Esta hoja es en formato A4, pero yo probablemente se la voy a mandar en tamaño carta para que todos la puedan imprimir y todo el cuento. ¿Les parece? Sí. Profe, Ya. Ok. profe, Dime. Profe, Espera. pero cuando envié la... ¿Ya? Ya, yo primero. Ya dime. profe, Cuando- ¿podría cuando- repetirlo? Primero, Vamos primero, ya parte tú, dime. ¿puede repetir lo que sí se tiene que ver, profe? Porque se tiene que ver siempre. Mira, de toda esta melcocha que tengo aquí, y ustedes ven colores verdes, rojas, lo único que se tiene que ver es esta línea, esta línea, esta línea y esta línea. Eso es lo que se tiene que notar. Lo demás son apuntes para entender el dibujo. ¿Ya? Siempre entonces lo que vale es esta línea. ¿Se entiende? ¿A eso te referías? Gracias. ¿También me escuchan? Sí, te escucho. Sí, profe. Ya, a eso te referías entonces. Ya, ¿qué otro me estaba haciendo una pregunta? Yo. Que la otra vez cuando envió el formato de la hoja, por ejemplo, para la tarea, Ah, sí, yo tuve problemas en el formato, porque como que el formato yo lo descargaba y como que se desorganizaba todo y se veía como súper enano. claro, no, sí, no te preocupes, voy a formatear ahora la hoja, voy a hacer una hoja estricta para formateo. Ya, la otra era una muestra de cómo tenía que verse el formato. Si quieres hacer el formato tú, no tengo problemas, pero es en base a la información que te di. Pero voy a tratar de hacer una hoja bien más ordenadita, ya que puedas llegar a imprimir y Ok. trabajar en ella y devolvérmela. La rosa de los vientos tampoco se debe notar mucho en todo caso, ¿ah? Se debe notar sí porque para efectos de nuestro deberíamos visualizarla, pero traten de que no se note mucho. Profe, si no tengo impresora y para hacer los márgenes, ¿cuánto debería medir? Los márgenes al lado, a ver, ¿ves esto? Aquí, ¿ya? Estos son los márgenes. Dejan más o menos 10 milímetros a cada lado, es una cosa de ese estilo. Y si no tienen impresora, lo va a dibujar a escáner, perfecto, sí, 10 milímetros. A veces se deja en este lado, se deja un margen más ancho porque ahí va para perforarlo y archivarlo, pero es un tema. La presentación que subí la semana pasada de las normas, la primera etapa habla de los formatos para que lo vean, ¿ya? Para que ustedes vean de qué manera se usarían lo que está ahí. Ahí está la indicación de tamaño y cosas de ese estilo. ¿Les parece? Ya, gracias, profe. Ya. ¿Estamos? Chicos, ¿estamos entonces? Sí, profe. Vamos. Ya. Lo dejamos entonces, ¿les parece? ¿Cómo se llama? El laboratorio es a las 2:20, creo, 2:10, una cosa así. ¿Ya? Porque tengo que respetar horarios ahora. ¿Ya? Profe, ¿Dime? es que yo tengo una duda cuando dan las tres vistas y hay que dibujar la perspectiva. ¿Ya? ¿Y cuál es tu...? ¿Ya? Que cuando dan la de la vista principal y la de la planta, y después como ve que está ya el ángulo 45, y después como que uno traza las líneas, se supone que después cuando se intersectan como que uno va formando la figura, ¿cierto? Claro. Como la otra vista. Pero cuando no son como cuadradas, sino que tienen así como, O diagonales. no sé, por ejemplo, como una L o algo así. ¿Cómo yo sé bien de qué va formando eso? Yo me confundo un poco. Porque como se intersectan la otra. Bueno, pero eso es parte de lo que yo voy a estar midiendo. Fíjate, voy a hacer un ejemplo rápido, ¿te parece? Ya. Aquí, por ejemplo, en una hojita vamos a hacer... A ver.
Vamos a hacer esta figurita. Vamos a hacer esta. Va a ser bien fácil de todas. Esta figurita. Y vamos a tener aquí esta. Recuerden que esta está en diagonal. ¿Ya? Y acá es entonces esta figurita. Esta figura. Ya, vamos a hacer que esto sea distinto. Esta se ve y esta que queda atrás no se ve. ¿Se entiende? Esta línea es esta. ¿Se entiende esa parte, no? Entonces, yo lo que hago es medir entonces, o construir primero un cubo que contiene toda la figura. El ancho total, el alto total y el largo total. ¿Estamos? Luego veo que, por ejemplo, esta cara, que es esta, esto es el frente, este es el perfil izquierdo y esta es la planta, veo que esto se ve completo. Entonces hago esto. Esto se ve así. Y después veo que esto es esto completo. Entonces es esto. Lo primero que tengo que hacer cuando estoy dibujando es dibujar o trazar aquellas que están perfectamente pegadas a una cara, porque eso me da cierta tranquilidad. Esto, por ejemplo, que está aquí, corresponde a esto. Entonces es esto. Así que yo lo que hago es dibujar esto aquí. Lo demás, fíjense, tan simple aquí como unir. ¿Lo ven? Sí. Esa es la manera en que yo construyo. Primero, construyan el cubo o que contenga las dimensiones máximas de la figura. Luego, se preocupan de aquellas áreas que están realmente pegadas a una cara, porque con eso puedo ubicarme adecuadamente. Recordando que a cada una de estas son 30 grados. Esta, que es paralela, 30 grados. Esta, 30 grados. Esta, todas son 30 grados. ¿Se fijan? Y luego, cuando ya tengo listas aquellas que están pegadas a una cara, que me indican las dimensiones, yo puedo trazar aquellas diagonales que unen los puntos. O cualquier otra forma que aparezca. Va a estar construida en base a esos puntos. ¿Se entendió esa parte? ¿Esta sí? Gracias. Ya, chiquillos. Nos vemos entonces en el laboratorio, aquellos que tenemos el laboratorio. Si ustedes tienen una duda durante estos días, de aquí al fin de semana, por ejemplo, no estoy seguro cómo hago eso, pero lo hice así, mándenmelo para que lo veamos. ¿Les parece? Mándenme un correo con, profe, estoy haciendo esto, ¿está bien? Cualquier cosa de ese estilo. ¿Les parece? Ya. Sí, profe.